Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Señorita Presidenta, para dar inicio a la audiencia. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091 en 2014 a cargo de la doctora Isabel Pellegrini. Gracias, señorita Presidenta. En efecto, señorita Secretaria, digo que ponga usted en la pantalla. Doctora Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, doctora Sandoval. Buenas tardes. Muy bien, señorita Presidenta Fiscal, ¿alguna observación al acta de la sesión anterior? Buenas tardes, señora magistrada, a todas las magistradas presentes y a los intervinientes en esta audiencia. Por parte del Ministerio Público no tenemos ninguna observación al acta. Gracias, señorita Fiscal. Señor Procurador. Sí, doctora, muy buenas tardes con todos los presentes. Por parte de la Procuraduría, ninguna observación. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Fernández, ¿alguna observación al acta? Ninguna, señorita magistrada. El doctor Espinosa. Ninguna observación, señorita magistrada. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. La doctora Vázquez. Ninguna observación, doctora. Gracias, doctora. El doctor Legua. Buenas tardes. Ninguna observación, doctora. Doctor Vidal. Doctor Vidal. Doctora, ninguna observación. ¿Me escuchó? Sí, gracias. Doctor Valverde. Ninguna observación. Doctor Su. Buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes con todos los presentes. No tenemos observaciones al acta. Gracias. Los acusados, Abraham Danó, abstengan su cámara, igual el doctor Canase. Bien, señora Abraham Danó, buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ok, no habiendo observaciones, se tiene por aprobar la declaración anterior, la señora Presidenta la firmará como corresponde. Continuamos con la glosa, señora Fiscal, ya falta poco, me parece, para que usted termine con su glosa, Sí, señora magistrada, faltan algunas preguntas. Ya. Alcancé la relación a la Secretaría, llegamos en la audiencia anterior hasta la pregunta 331, de ahí seguiría la página 61, de la pregunta 1 al 13. Sí, lo que pasa es que está sola la secretaria y, bueno, tenemos que poder continuar con la lectura. A ver si hay alguien que la pueda apoyar. Grecia, a ver. Las siguientes preguntas corresponden a las efectuadas por la Procuraduría, obrantes hojas 61 del 1 al 13. Procuraduría Pública, para que diga. Señor Mayman, usted ha mencionado con el Ministerio Público que mantenía una oficina en Perú aproximadamente del 2004 al 2006. Indíquenos, ¿dónde se encontraba ubicada esta oficina? Dijo. La oficina quedaba en la calle Independencia, Miraflores. Si mal no recuerdo, el número era 1152 o 1156. Para que diga, específicamente, ¿qué le dijo el señor Alejandro Toledo para la recepción de fondos? Dijo, me dijo que esperaba recibir montos muy sustanciales, hasta donde yo recuerdo, de parte de Odebrecht, que iban a ser usados por él para su apoyo, para su proyecto político, y si yo estaba dispuesto a ser el receptor. Para que diga, ¿por cuánto tiempo debía permanecer esos fondos en las cuentas de las 3 empresas que usted poseía? Dijo, poquísimo tiempo. En el momento que se acumulaban, en general no se mandaban cada remesa inmediatamente. En el momento en el que se acumulaban, las cifras alrededor de $500,000, se mandaban. Y había una época en que se acumulaba menos y no pasaba nada, se mandaba lo que se acumulaba. Para que diga, ¿Alejandro Toledo le envió alguna indicación respecto a cuánto tiempo debían permanecer esos fondos en las cuentas de sus empresas? Nunca. Es decir, yo mandaba el dinero y cuando no salía
Yo el círculo. Yo no sabía ni cuánto tiempo ni en qué se usaba. Para que digan. ¿Por qué eligió el Hotel Marriott para hospedarse el 4 de noviembre en Río de Janeiro? Dijo, porque era el centro de la conferencia y con la seguridad que había en Río, con tanto presidente, el primer ministro y ministros, todo lo había conseguido una suite en el hotel donde estaba ocurriendo la conferencia. Me era cómodo. Para que digan, ¿quién efectuó la reserva en el hotel? Dijo, mi secretario. Para que diga, señor Maíz, ¿quién definió el monto de pago de Odebrecht al señor Alejandro Toledo? Dijo, eso fue algo conversado entre Barata y Toledo porque yo no participé en la determinación de ningún monto. A mí se me avisa cuál es el monto. Para que diga, señor Mayman, ¿se estableció un cronograma de pagos de los fondos de Odebrecht para el señor Alejandro Toledo? Dijo, se establece en el contrato, tanto en el primero como en el segundo, pero son fechas ficticias y en función del avance de obras y de las cobranzas de Odebrecht. Entonces, no le dábamos un seguimiento a un cronograma exacto, no teníamos tampoco ninguna noción del avance de obras. Para que diga, explique usted, por favor, de mayor detalle qué circunstancias se tomaron en cuenta para establecer el cronograma de pagos. Dijo, fueron fechas tentativas preparadas por Barata, que nos la dieron en el primer contrato. Pone fechas no relevantes en realidad. Pone tantos días hasta donde yo recuerdo y en el segundo hitos de desarrollo de obras, que es el estimado de ellos, que ellos preparaban. Pero como lo mencioné, esos contratos eran para servir las obligaciones formales de Odebrecht en Brasil. Entonces pusieron fechas, pero para ellos y nosotros esto era un contrato formal totalmente no relacionado a la normalidad ni al avance de la obra. Para que diga, señor Mayman, ¿cómo tomó conocimiento el señor Barata de las cuentas de sus empresas a las que debía efectuar los pagos? Dijo, yo quedé en hacerlas llegar y en uno de los viajes a Sudamérica de Thailand, el cliente llevó un sobre cerrado. Thailand hizo el mensajero y le entregó un sobre donde estaban las cuentas de Barata y les hizo llegar a Brasil. Para que diga, ¿a quién le entregó Thailand esas cuentas? Dijo, a Barata. Para que diga, señor Mayman, ¿quién dispuso que los montos pagados por Odebrecht sean transferidos a empresas de Costa Rica? Dijo. Eso fue una instrucción que recibimos, que provenía del expresidente Toledo, que la recibimos vía Aviganón. Y como lo mencioné, fue confirmada una vez que Dan On los numeró en las cuentas. Yo sencillamente confirmo que eso está bien con el presidente. Para que diga, usted informó al señor Alejandro Toledo de las reuniones y coordinaciones que efectuaba con el señor Jorge Barata respecto al proyecto Interoceánica. Dijo, me limité a decirle que se había llegado a un acuerdo con Barata. No le daba detalles. Seguramente se solicita la lectura de las preguntas 18 al 19 de la defensa de Alejandro Toledo correspondientes a la página 69. Pregunta 18. Para que diga. Bueno, la defensa técnica introduce un documento respecto a la declaración del señor Joseph Mayman Rapaport de fecha 27 de febrero del 2017. Para que diga, señor Mayman, usted nos ha señalado que el señor Alejandro Toledo le dice que le ayuda a recibir unas donaciones para un proyecto que él tenía. Yo usé ambos términos, me imagino como sinónimos. Contribuir a una fundación, donar a una fundación, contribuir a una fundación fundamentalmente se habrá dado cuando iba a llegar dinero de Odebrecht al proyecto político vía una fundación. Es decir, yo lo usé de manera intercambiable como sinónimos. La defensa técnica introduce documentos respecto a una declaración de Joseph Mayman Rapaport. Para que diga, ¿a qué se debe el cambio respecto al momento que habría recibido para el señor Toledo? Acá señala alrededor de 17,5 millones. Hoy día ha dicho entre
34 y 35 millones, dijo. En el año 2004 aún no se había definido el tamaño del proyecto y qué incluiría el proyecto. El proyecto se define más adelante, por consiguiente, la cifra que menciona en esa época es la que refiero como 20 millones o algo por el estilo. Era una cifra estimada. El monto fue cambiando acciones directas entre Barat y Toledo y eventualmente se efectuaba entre 35, que es el monto que yo declaro. Yo mando todos los documentos, tanto ingresos como egresos. Usted hace mención de la cooperación suiza. Ella manda sus documentos un año después, prácticamente después de que yo los mandé y coincidían en absoluto. Así que la cifra que va determinado, el proyecto se va definiendo. Lectura de la pregunta 24, 25, 26 de la defensa de Alejandro Toledo, correspondientes a la página 69. Señora fiscal, en la página 69 no se observan las preguntas 24, 25 y 26. Señorita fiscal, ¿no se observan o no son legibles? No hay las preguntas 24, 25 y 26. No están consignadas. Señorita fiscal. A ver. Doctora, estoy revisando y veo que en mi copia aparece en la página 73. Perdón, 72. 72. Revise, señorita secretaria, página 72. Ya, a foja 72. Sí. Las preguntas 24, 25 y 26 formuladas por la defensa del acusado Toledo. Ok. Que diga, ¿usted ordena construir la empresa Ecoteva con este documento? Dijo, no. Para que diga, ¿usted ordena al señor Danón constituir una compañía para la señora Eva Fernemun? Dijo, no. Para que diga, ¿y por qué firma este documento, señor Maiman? Dijo, le estoy diciendo que no he firmado. Lo que yo estoy confirmando, es que esa es mi firma. Yo no sé qué quiere usted la original. Pero por otro lado, yo admití hoy día que después que sale el escándalo de Ecoteva, Toledo me pide ayuda a resolver el problema. Y ahí es cuando yo viajo y firmo con la compañía, que las casas eran mías. Yo me entero de Ecoteva por los periódicos, cuando comienzan a comprar propiedades. Yo no sabía de la existencia de Ecoteva, nunca conocí al señor Bulderman, nunca estuve en Costa Rica en esa época, tampoco vi las benditas propiedades, solamente recortes de televisión en periódicos. Yo no ordené la constitución de Ecoteva. Preguntas del 1 al 8 de la defensa de Abraham Danón, de la página 76. Para que diga, señor Maiman, ¿usted fue un simple receptor o cobró por recibir el dinero? Dijo, no. Para que diga, no objetó en ningún momento recibir dinero por cuenta de terceros en los millones que ha mencionado. No tuvo ninguna objeción, ninguna sugerencia, ninguna observación. Dijo. Historia de la empresa Odebrecht de apoyar a múltiples partidos políticos. No tuve ninguna objeción a que lo apoyen a Alejandro Toledo, porque de otra manera no hubiera aceptado. Para mí era parte de una conducta usual. Otra empresa a través de 50 años, a la última historia, no tuvo objeción. Por eso se va a Toledo a 6 meses a acabar su presidencia. Entonces, yo sí podía ver eso como una inversión de Odebrecht a futuro. Para que diga, señor Maiman, el señor Danón tuvo participación, no se le ofreció participación para desarrollar el negocio de etanol a través de la empresa Cirlon Dash. Dijo, no, porque se le ofreció el señor Danón, en caso él encontrar algún tipo de proyecto que nos interese, él estaría invitado a él. En el caso específico de Colombia, él de alguna manera debe justificar sus ingresos en Costa Rica. Para que diga, señor Maiman, usted dio indicaciones al señor Weinstein por
de interesarse por el proyecto de Interoceánica, dijo, en mis funciones a todos mis subordinados era de saber qué es lo que estaba pasando en cada país de interés para nosotros, específicamente en la Interoceánica. Yo quería estar informado, al igual que de todos los desarrollos que tenemos en el Congreso peruano, al igual como todas las inversiones de etanol, al igual que todos los proyectos potenciales alrededor del gas de Camisea, administración portuaria. Yo sí estaba interesado en el caso Interoceánica, obviamente por conocer a Odebrecht y ver a Brasil, un país de intereses para mí, para otros lugares y otros negocios. Sí quería estar informado de lo que podía saber, para que diga, usted o alguno de sus subordinados se encargó de subsanar observaciones o permisos que formulaban los ministerios en el proyecto de Interoceánica. Dijo, absolutamente no. Mis subordinados conocían a la gente relevante y también relevante en el Perú. Y la respuesta es categóricamente no. Para que diga, ¿cómo explica que esos pagos escalonados coinciden con la estructura que señalan en el contrato ficticio? Dijo, el contrato, tal como lo mencioné, nos fue proporcionado por Odebrecht. Ellos lo necesitaban para poder ir a los bancos a ejecutar las transacciones, las transferencias. Entonces ellos estructuran de una manera que sea fundamentalmente coherente con el contrato que ellos iban a ejecutar. Y por eso es que respecto a los pagos que requieran hacer con el pedido, quiero hacer hincapié que yo nunca supe de los detalles de los contratos y me interesaban. Habían montos que debían de llegar. No tenían ningún control de seguimiento sobre los desarrollos del proyecto, los que nos acomodaba a ellos. Ellos lo necesitaban para que su financiamiento y para poder hacer las transferencias. A mí no me molestaba esos contratos, pero esto les permitía a ellos igual, con esos contratos que hicimos con el señor Danón, le permitían justificar sus ingresos en Costa Rica. Él tenía que especificar de dónde recibía dinero, entonces nosotros le ayudamos con eso. Había una relación amistosa y nos pide ayuda, se la dimos. En el sentido, a nosotros no nos causaba ningún daño y a él sí le permitía justificar su presencia y actividades como normalmente hace en Costa Rica. Para que diga, señor Maiman, ¿alguna de sus empresas pagaban o pagó un sueldo o alguna remuneración al señor Danón? Dijo, sí señor, cuando Toledo lo presenta a Odebrecht, el presidente Toledo, la acción de contratarlo es diferente y él decide contratarlo. Pero había un problema, que no había un presupuesto, y tal presupuesto se iba a toda caja militar. El presidente Toledo me pregunta si estoy dispuesto a asumir y subvencionar los depósitos de Danón, lo cual yo accedo y le pagamos un sueldo durante todo el periodo que fue asesor de seguridad del presidente. Para que diga, señor Maiman, posteriormente, al año 2005, cuando cesa la presidencia del señor Toledo, ¿usted ha pagado alguna remuneración, algún sueldo en Costa Rica al señor Danón? Dijo, no que yo recuerde. Recuerdo definitivamente que he pagado un sueldo hasta que inclusive después que recibió la asignación presupuestal en el Perú. En Costa Rica no recuerdo que le hayamos pagado un sueldo. Pregunta del 1 al 3 de la defensa David Silent, correspondiente a la página 80. Para que diga, el señor Silent participó en la constitución de las empresas de Coteva Consulting, Ponstein Consulting y Milan Ecotech. Dijo, todas las empresas fueron organizadas sin participación de nadie del grupo, ninguno de los gerentes ni yo tampoco. Son empresas que las organiza el señor Danón vía sus abogados y me comunica de la existencia, habiendo mencionado que yo soy hombre de negocios. La probabilidad que yo haga 3 empresas y no tenga yo derecho de firma, eso es lo único que decía el mercado. No tener ningún otro gerente mío con derecho a firma y transmitir solo a la firma única. Esos montos no es una actitud irresponsable de un dueño de empresas o un hombre de negocios. Esas empresas, ninguno de mis gerentes lo constituyó, ninguno lo sabía en la Constitución. Sabíamos que había advertido siempre una única firmante. Para que diga, usted le habría dado esas indicaciones al señor Silent sobre las que realizará transferencias, las cuales ha mencionado anteriormente, las transferencias en el interrogatorio inicial que recibió el Ministerio Público. Dijo, una vez que tome el control por instrucciones mías, porque quería salir de Costa Rica en buena cuenta, sale primero de Coteva
y lo manda a que lo selle, y el motivo era que nosotros teníamos cero contacto con Ecoteva, pero de Costey había sido la fuente que habíamos mandado dineros. Para que diga. Le preguntaba al señor Maiman si es que el señor Saylan le habría preguntado por las razones por las cuales debía realizar las transferencias que usted indica. Si es que mostró su interés, quería saber cuáles son las razones, los motivos. Dijo, yo creo que ahí en el caso de la transferencia de Ecoteva a Ecostey era evidente. Ecoteva había sido mancillada y su nombre aparecía en todos los periódicos, envuelta en un escándalo, y los que estaban ya en otra empresa ya, porque una empresa conflictiva de la cual nunca habíamos sido parte, a la cual nunca habíamos transferido dinero, quedaba ya que era una compañía. Pregunta del 1 al 6 del Ministerio Público correspondiente a la página 82. Señor Maiman, usted le había señalado al abogado del intervenido Alejandro Toledo que el dinero de confiado había ido con destino a Savit Saylan, Zafira Maiman, Leo Malamud y Michael Maiman. El dinero que reciben estas 4 personas de confiado corresponde al dinero depositado de Odebrecht o de Camargo y Correa. Dijo sí. Para que diga, explique esa respuesta. ¿Es dinero de Odebrecht o es dinero de usted? Dijo. El origen del dinero que se originó era mío, tanto como yo declaré que había una historia de pagos y deudas pendientes del señor Odebrecht para mí. Todo eso surge el proyecto de etanol, millones de dólares bajo la premisa que se subsidiaría iba a entrar. Se asocia, nosotros invertimos menos causándonos una pérdida bastante importante. Eso fue parte del proceso de contestación. Entonces ellos deciden usar esa parte para compensarlos por esos gastos. Eso lo declaré también en la disposición fiscal. Para que diga, usted ha señalado en la mañana de que había 34.300.000 que estaban destinados a Alejandro Toledo. ¿Corresponde o no de ese porcentaje el dinero que llegó a Savit Saylan, Zafira Maiman, Leo Malamud y Michael Maiman? Dijo. No entiendo la pregunta en sí. Si estos pagos se hacen de ese dinero, que ya la respuesta fue positiva, que sí, yo tenía disponibilidad de esos montos. Era más allá de lo que se debía de tener. Para que diga, ¿se mezcla el dinero de Odebrecht con su dinero? Dijo, sí, al igual como de todas las otras empresas se usaba. Para que diga, ¿cuál es el dinero que recibe Alejandro Toledo? Dijo, alrededor de 20,5 millones de dólares. Eso fue que se reparte, no lo sé. El total de las transferencias que hicimos a la empresa de Costa Rica es un aproximado de 21. Para que diga, usted ha indicado de que no conoce a los miembros del comité. Eso le respondió a uno de los abogados defensores. Pero también dijo que recibió información del proyecto Interoceánica. ¿Me puede usted explicar cómo es que recibe información del proyecto Interoceánica? Dijo, conversando con gente. Dice que no tenían acceso a nadie de los comités. Leían los periódicos y cierta secuencia se encontraba con Barata que trabajó. Ahí me interesó en saber del proyecto, pero estaba basado en conocimiento general. Preguntas efectuadas por el señor juez del 1 al 6 correspondientes a la página 84. Para que diga, usted habría recibido 34 millones aproximadamente sus cuentas. Dijo, eso es correcto, señor. Para que diga, de los cuales usted dijo que 21 millones fueron para Toledo. Dijo, es correcto, señor. Para que diga, el resto del dinero, explíqueme sobre eso. Dijo, correspondía a una compensación por ruptura de contrato, por salir del compromiso de una inversión no relacionada al Perú, no relacionada a Toledo, no relacionada a Interoceánica, sino relacionada a Colombia. Todo eso nos causa un daño y se recibe, y luego no fue denunciado por Barata. Se pide, se confesa en ese monto, y partes, como usted bien sabe, nos hemos comprometido a devolver. Para que diga, ¿cuánto de dinero estaba pendiente? ¿Puede usted cuantificarlo aproximadamente? 7 millones. Denuncia de devolver, que nos hemos comprometido que se han congelado, que se van a descongelar. Para que diga, ¿cuánto va a devolver? Dijo, el total que se va a devolver al Perú son 13 millones de dólares o 14 millones de dólares. Para que diga, ¿usted se está quedando con parte de ese dinero que ha recibido? Dijo, no, en realidad no.
Ahí concluyó las preguntas, doctora. Señorita fiscal. Gracias, señora directora. Respecto a esta prueba documental, el Ministerio Público quiere hacer referencia que para nosotros tiene mucha utilidad, ya que en ella se pueden establecer los acuerdos realizados entre el procesado Alejandro Toledo Manrique y la persona del testigo Joseph Mayman. De la misma manera, estas reuniones y acuerdos estaban basados en la recepción de dinero por parte de la empresa Odebrecht y el traslado de este dinero desde sus empresas a otras empresas que posteriormente fueron comunicadas tanto por el presidente Toledo como por la persona de Abraham Danón, inculpado también, quien es el que proporciona los números de cuenta para que este dinero finalmente pueda ser derivado a las empresas que había constituido en Costa Rica. De la misma manera, se puede establecer de esta testimonial los encuentros realizados en Brasil, las formas en que se llevan a cabo los encuentros con la persona posteriormente a ellos de Barata en el departamento de Joseph Mayman en el distrito de Barranco, siendo allí donde se pueden hacer entrega de los contratos a los que se ha hecho referencia y en las que estaban vinculadas tanto la empresa Odebrecht como las empresas de Joseph Mayman. La justificación son estos mismos contratos en los que se establece el pago de $35 millones que debía recepcionar las empresas de Joseph Mayman para luego ser trasladados al patrimonio del procesado Alejandro Toledo. De la misma forma, debemos resaltar que se establece aquí también en esta declaración los contratos realizados, la comisión y los porcentajes que debían ser establecidos por el supuesto trabajo que iba a hacer las empresas de Joseph Mayman, las cuales él ha señalado ya en reiteradas oportunidades en las preguntas que se le han hecho en esta declaración, que siempre se trataron de documentos ficticios con los cuales debían justificar la recepción de dinero, así como la transferencia de los dineros a las empresas constituidas en Costa Rica por Abraham Danón y por la señora Fernández. De la misma forma, se establece también la recepción de fondos constituidos desde el año 2006. Las empresas que han participado, tales como Milan, Ecostey y Cirlon, las cuales eran establecidas o constituidas por Abraham Danón, eran en ellas en las que se recepcionaban los dineros derivados de las empresas de Joseph Mayman. Así también se establece claramente la ruta del dinero, como es que las empresas, tanto Odebrecht como Camargo Correa, llegan a derivar o a transferir, mejor dicho, las cantidades de dinero a las empresas Merck, Haptrail y Barbury, las cuales son derivadas a Confiado y desde Confiado son transferidas ya a las empresas de Costa Rica, a las que hemos hecho referencia, tanto Milan, Ecostey como Cirlon, todas ellas administradas por el procesado Abraham Danón. De la misma manera, se puede establecer también que la participación de las empresas de Joseph Mayman están establecidas en dos momentos. El primer momento, en cuáles son la recepción de los dineros transferidos desde Odebrecht y que a su vez fueron transferidos a las empresas de Costa Rica, y un segundo momento cuando se establece que, descubiertos los hechos en el Perú y luego, por las propias palabras de él, de que se establece un escándalo luego del descubrimiento de Coteo y de las adquisiciones de las empresas, es que a pedido del mismo procesado Toledo, él asume mediante su gerente la administración de las empresas de Costa Rica y de Coteo, estableciéndose que fueron dos finalidades: uno, apoyar al procesado Alejandro Toledo, y de la misma forma impedir que este escándalo sea más grande y se pueda determinar el origen o toda la ruta que ya ha sido establecida por la declaración y por las investigaciones que se han realizado durante todos estos años. Establecer de la misma forma que se ha indicado que los contratos que firman tanto con Odebrecht como con el procesado Abraham Danón eran contratos ficticios, los cuales sirvieron para sustentar ante los bancos las transferencias de estas grandes cantidades de dinero.
Por otro lado, se establece también que él no tuvo ninguna vinculación directa en la constitución de la empresa Ecoteva, tampoco en la gerencia asumida por Eva Fernenburg, ni en la creación de esta, sino que finalmente incluso desconocía de la existencia de esta empresa Ecoteva hasta que se hacen públicos todas las adquisiciones y los dineros derivados desde Ecoteva hacia el Perú, que finalmente beneficiaron al procesado Alejandro Toledo y a su cónyuge en la adquisición de los inmuebles tanto de Camacho, pagos de hipotecas de Camacho y Punta Sal, y las adquisiciones de las oficinas de Torre Omega, así como la Casa de Casualidad. Eso sería, en esencia, la utilidad y pertinencia de este documento, declaración de prueba anticipada, que en un inicio fue investigado también la persona de Joseph Maima Rapapa. Gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Señor procurador, comentarios. Sí, doctora, muchas gracias. En relación a esta lectura de la declaración del señor Maiman, tenemos, a ver, en específico, se llega a apreciar cuál es la ruta del dinero, ¿no? Que comienza con la empresa Odebrecht, el dinero de la empresa Odebrecht y Camargo Correa para ser transferido posteriormente a las empresas Mercap y Pofiat, ¿no? Posteriormente, en la ruta del dinero se sigue con la empresa Minas y Ecosei para que finalmente se transfiera a la empresa Ecoteva. Asimismo, tenemos en la referida declaración que señala, que le hace la pregunta al señor Mena, indica que Alejandro Toledo le pide que le dé la mano para callar y que afirme que el dinero era suyo, es decir, que el señor Maiman, el dinero y las propiedades, las cuales se compraron tanto en las editoriales y de la Torre Omega. Asimismo, también se le hace una pregunta indicando para quién era el dinero de las transferencias. El señor Maiman era para Alejandro Toledo del acuerdo con la empresa Odebrecht. Eso, digamos, en síntesis, doctor. Muchas gracias. Doctor Espinosa, comentarios. Con su venia, señorita magistrada, me reservo para el momento de mis alegatos. Doctor Valverde. Gracias, doctora. Muy poca información entiende de las respuestas en el interrogatorio que se le hace al señor Maiman en relación con patrocinada. Sin embargo, se podría resumir una de la respuesta 253 y señala que sí lo conoce a mi patrocinada, pero no ha podido tratar mucho con ella, solamente un saludo, mucho gusto y nada más. Es decir, una declaración que prácticamente viene a ser contradictoria con las declaraciones anteriores que él ha solicitado y además ha dicho pues que por esta todas las anteriores serían prácticamente falsas, no serían reales y simplemente los ha hecho para poder simular. Estas en su momento van a ser contradictorias y se va a tratar de esclarecer esta situación contradictoria. Ahora, debemos destacar también, hay dos respuestas en las que él dice que está muy mal con el hígado y además hay una afirmación que han indicado que tiene problemas a nivel neuropsiquiátrico, lo que determinaría también algunas situaciones por las cuales habría determinado y al final de cuentas haberse acogido a una colaboración eficaz que realmente está sugerida por el representante del Ministerio Público que trató de tomar en la declaración en su oportunidad y que serán también comentadas en la alegato final. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctor Walter. El doctor Su, lo escuchamos sus comentarios. Muchas gracias, señora magistrada. Esta es una prueba trasladada. Es una prueba trasladada que proviene de una prueba anticipada que el señor Maiman realiza el 22 de enero del año 2020. La instrucción termina el 31 de julio del año 2017 en el caso Ecoteva. Y la acusación se presenta en junio del año 2019. Y esta declaración es de enero del año 2020. Es una declaración testimonial, sin duda. Es el testimonio del señor Maiman, quien se había acogido a un proceso de colaboración eficaz, donde se supone que se ha corroborado todo lo que él ha dicho y aquí declara como testigo. Y entonces, la defensa lo que va a recoger son algunas versiones que tienen relación con la imputación que le hace el Ministerio Público a mi patrocinado Alejandro Toledo. Por ejemplo, dicen que Toledo constituyó confiado y Maiman admite que confiado es de él, que él es el beneficiario, que él es el dueño y que él mandaba en confiado a través del estudio Pollack y de su hermana. Eso dice Maiman. A confesión de parte, relevo de prueba. Él lo admite. Y está aprobado además con los documentos de confiado que obran en el expediente. Pero también nos da un dato sobre su familia. Cuando empieza a declarar a la pregunta 2 del fiscal, le dice que su familia era clase media, su papá tenía negocios de óptica, vivían en casa alquilada y siempre compraban carros de segunda mano o de tercera mano. Esa es la familia Maiman al año 72-73 cuando se van del Perú. Y él lo dice, información que viene del propio testigo. Y eso es muy importante. Es muy importante. Y también es importante cuando le preguntan a Maiman, ¿por qué usted va a Río de Janeiro? Es cierto, eso no se le imputa a Toledo en el caso de Ecoteva, pero como la actividad criminal previa, según el Ministerio Público, serían los actos de corrupción, entonces es relevante que dice el señor Maiman sobre la reunión en Río de Janeiro. ¿Por qué va a Río de Janeiro? Y el señor Maiman, en la pregunta 61, dice que Toledo lo llama y le dice, voy a estar en Río, ¿por qué no te das un salto? Y él se dio el salto porque ya tenía pactado una reunión con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Y con el señor Leonel Fernández tenía pactado, entonces él se da el salto. Eso dice Maiman cuando responde la pregunta 61. Y cuando responde la pregunta 105 y 108, preguntas de la Fiscalía, Maiman corrobora esa versión de que él fue porque tenía unas reuniones pactadas. También es cierto que Maiman admite que conoce a Sailán 35 años, que conoce a Weisten 30 años, que conoce a Donondo del servicio militar, fue su instructor. Esos hechos los admite Maiman y los han admitido esos señores cuando han atestiguado acá en el juicio, así que esto es relevante. Sailán pregunta 43, Weisten pregunta 50, Danó pregunta 55. Eso el señor Maiman lo admite. Y en cuanto a las reuniones en Río de Janeiro, ¿no?, que esa es la parte también importante para efectos de la actividad criminal previa, él dice que tuvo la reunión con Marcelo Odebrecht y con Barata y que fue con Gideon Weisten y que se reunieron. Y que después tuvo una reunión con un funcionario, Víctor Díaz, que era el representante de la empresa de agua de República Dominicana. Preguntas y respuestas 75, 76 del Ministerio Público y lo repite en la respuesta 100. Pero es importante, señores magistrados, también dentro de lo que se le atribuye a mi patrocinado y esta presunta representación que tendría el señor Maiman por el encargo del señor Toledo, que él señala que tuvo reuniones en Río de Janeiro, pero señala que él se reúne con Toledo y con su personal. No habla de una reunión Toledo, Barata, Sailán Weisten, Gideon Weisten, simplemente él dice que tuvo un almuerzo. Él dice que tuvo un almuerzo con el presidente Toledo. Y parte de las inconsistencias, señores magistrados, que se verán, lógicamente, en un alegato de clausura, en la respuesta 104 y 105 de este largo y extenso de interrogatorio de casi 6 horas, el señor Maiman, al responder la pregunta 104 y 105, y este dato es muy importante porque le preguntan sobre las conversaciones previas que tuvo con Alejandro Toledo, donde Toledo le había pedido que reciba dinero, el señor Maiman dice que él habla a mediados, dice, a mitad de año, del año 2004,
y que Toledo le dice que le ayude a recibir donaciones de las empresas brasileñas. Suponemos que el Ministerio Público habrá corroborado este hecho y lo habrá aportado como medio de prueba, pero eso es lo que dice él, que conversa con Toledo en el segundo semestre del año 2004, antes de ir a Río de Janeiro, que fue 3, 4 y 5 de noviembre del año 2004, conversa con Toledo donde Toledo le pide que sea el receptor de estas donaciones, contribuciones, fondos de dinero. Esa es la versión, el testimonio del señor Maiman, que entendemos que ha sido corroborado en la carpeta de colaboración eficaz. Pero eso es lo que dice. Y que luego también dice que él recibe 35 millones. Y claro, él dice, la plata era para Toledo. Respuesta 128, 128, 129 y 130. Recibe en total 35 millones, el dinero era para Toledo. Y aquí quiero ir a la parte final. El fiscal y el juez le terminan interrogando en las últimas 2 páginas de esta declaración, señores magistrados, donde el juez le dice, ¿usted ha recibido 34 millones? Sí. ¿21 millones era para Toledo? Sí. ¿Y la diferencia? Y el señor Maiman dice, no, eran de negocios lícitos que yo tenía con los colombianos porque hicimos un negocio de etanol y llegamos a ese acuerdo. Es decir, primero dice que recibió 35 millones, después dice que no, que solamente eran 21 porque la diferencia, o sea, 14 millones, que es lo que no le ha cobrado el Ministerio Público, esos eran negocios lícitos, según el señor Joseph Maiman Rapaport. O sea, él tuvo negocios lícitos con Odebrecht, según el señor Maiman. Lógicamente que tampoco está aprobado eso, pero es importante, es relevante para ver la conducta y la coherencia de este testimonio. Finalmente, respecto a la ruta del dinero, que también es importante para efectos de este caso, él pues admite, señores magistrados, en la pregunta 164, el señor Maiman admite que el dinero primero llega a Trelby, y en la 168 dice que él recibe en Trelby alrededor de $2 millones. Después recibe en Warburg y finalmente recibe en Merja Overseas. En total dice que recibe entre 30 y 31 millones de Odebrecht y 4 millones de Camargo Correa, y que total más o menos 35 millones. Es lo que señala él. Y establece cuál es la ruta del dinero. Y también es importante, señores magistrados, que en esta ruta del dinero donde él admite que ha recibido dinero de Odebrecht, que hoy sabemos que es de la caja 2, 31 millones, este dinero él admite que lo transfiere a Confiado, de Warburg y lo transfiere a Confiado, que era la empresa que él compra a través del estudio Pollack, porque eso también lo reconoce. Él dice que el estudio Pollack le vendía empresas y le vendió y administraba Confiado a través del estudio Pollack y de su hermana que ejecutaba sus órdenes. Entonces, de esos 30 millones que él dice que transfiere 31 millones a Confiado, el señor Joseph Maiman Rapaport, cuando la defensa le preguntas 5, 6, 7, 8 de la defensa, el señor Maiman termina admitiendo que del dinero de Confiado le había hecho transferencias a Savi Sailan, a Leo Malamud, a Michelle Yankelovich, que es su hermana, Michelle Maiman, y que le había transferido $6 millones a una cuenta de su madre y le habían aperturado una cuenta en el Banco Edmond con la plata de Confiado. Y se lo admite a la defensa. Y cuando el fiscal le vuelve a interrogar en la segunda ronda, el fiscal desconcertado le vuelve a preguntar y el señor Maiman le dice, sí, le dice, de la plata de Confiado yo he pagado, que era la plata de Odebrecht, yo he pagado. Y la explicación que él da es que dice, no, pero esa plata era mía. Bueno, ¿la plata era de Toledo o era de Maiman? ¿Cómo es que Maiman disponía del dinero y repartía con toda su familia? Y se le pregunta, ¿por qué ese dinero que va a la cuenta de su madre termina en sus cuentas personales de él? Y él dice que va como un anticipo de herencia. Y termina reconociendo en esta audiencia que cuando le abren la cuenta a la mamá, al banco le dicen que la plata que iban a depositar era 15 millones de una herencia que su padre había generado en el Perú en 30 años de negocio bienes raíces. Pero al empezar su testimonio, pregunta 2 de la fiscalía, dice clase media, carro de segunda o tercera mano. Y aparece una herencia de 15 millones. Ese es el testimonio que el día de hoy se ha dado lectura vía prueba anticipada del señor Joseph Maiman. Y respecto a mi patrocinado, la imputación del señor Maiman en este testimonio es que él coordinó con Toledo, Danone le trajo la lista de 3 empresas y él dice que llamó a Toledo, coordinaron, Toledo le dijo, sí, esa es la cuenta, sigue depositando ahí,
todo fue de esa manera. Incluso cuando le pregunta a la fiscalía, cuando Barata le dijo a usted el dinero, ¿cómo fue? Dice, no, Barata me jaló a un lado y me dijo a mí solo, ¿vas a recibir? Yo le dije que sí, nos vemos en Lima y se vieron en Lima. Ese es el testimonio de Joseph Maiman Rapaport, donde siempre en base a su palabra incrimina que Toledo le dijo, Toledo ordenó, Toledo le pidió, él coordinó con Toledo, Toledo sabía. Y respecto a la imputación concreta, señores magistrados, de que Toledo habría ordenado las transferencias de Confiado, es uno de la imputación, actos de transferencia, intercalación, transferencias de Confiado, Maiman dice, yo le ordené a mi hermana, yo no le daba cuenta a Toledo, yo ordené las transferencias. Claro, él dice porque Toledo le encargó, ¿no? Pero él es el que admite que dio la orden directa a su hermana para que ella ejecute las transferencias a las cuentas de las empresas de Costa Rica, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que este es un testimonio, lógicamente que ustedes, señores jueces superiores, tendrán que valorarlo conjuntamente con todas las demás pruebas que existen en el expediente. Y respecto, también es importante que la Fiscalía le ha preguntado sobre tres contratos que existen entre la empresa Merja y Barata. Tres contratos que existen y que esos contratos llegaron al Perú a este expediente 7091, producto de la asistencia judicial de Suiza. Me refiero al secreto bancario de la empresa Confiado. Suiza envía todas las cuentas y envía los contratos que había firmado Barata en la empresa Merja. Y eso el señor Maiman reconoce en esta audiencia. Reconoce los tres contratos del 18 de enero del año 2005, del 14 de julio del año 2005 y del 3 de noviembre del año 2005. Y cuando habla del contrato del 3 de noviembre, la adenda del 3 de noviembre dice que esa adenda se hizo para corregir un cero. Es la primera vez que se sabe que un contrato ficticio tienen que viajar al Perú de diferentes partes del mundo para corregir un cero. Pero él dice que es para corregir un cero porque había un error en ese contrato ficticio. Pero esos documentos, obviamente, la defensa los va a oralizar cuando se tengan que tener a la vista al momento que se actúe ese medio de prueba. Finalmente, esta defensa destaca esas versiones que da el señor Joseph Maiman, quien, como ha señalado mi colega, el doctor Valverde, en la parte final simplemente en su testimonio dice y niega que haya ordenado constituir una empresa, sin embargo, se ha lecturado que él reconoce su firma en el documento. Él reconoce su firma en el documento de fecha 15 de noviembre del año 2011, que ha sido admitido por ustedes como medio de prueba instrumental de parte de esta defensa, se actuará en su momento. Él dice, esa es mi firma, pero niega el contenido, porque en ese documento se da una orden de constituir, y ese documento se puso a la vista del señor que estaba en la Embajada del Perú en Tel Aviv. Él niega toda participación en las compras de bienes, en el pago de las hipotecas, y él dice todo es Toledo. Es la versión nueva del señor Maiman que el día de hoy se ha oralizado. Eso es todo lo que esta defensa puede destacar de este acuerdo de caras a la imputación que hay con respecto a mi patrocinado. Gracias, señora magistrada. Gracias, doctor. La doctora Fernández tiene algo que comentar. Bueno, señorita magistrada, respecto a ¿se me escucha, disculpe? Sí, sí la escuchamos. Ya, gracias. Respecto a esta prueba, únicamente resaltar, señora magistrada, de que el señor al momento de vertir su declaración ha señalado solamente conocer a mi patrocinada, y esto lo hizo a través de los años. Asimismo, ha señalado en su declaración, en el numeral 26, dice, ¿no?, que cómo ha sido la relación con usted que ha sostenido con la familia de Alejandro Toledo. Ha señalado de cómo conoció al señor Toledo y también que a la esposa la conocía completamente aparte de Toledo, del expresidente, y ella la conocía en el año 73, cuando ella era estudiante en Israel. Más detalles en esta declaración, en la participación de las empresas o las rutas del dinero, señora magistrada, no ha hecho mención a mi patrocinada. Por lo tanto, esta prueba también ya valoraremos al momento de hacer nuestro alegato. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor Vidal. Doctora, ninguna observación en una prueba ajena a mi patrocinado. Gracias. Gracias. Doctor Legua. Doctora, ninguna vinculación con mi patrocinado en este medio probatorio.
Muy bien. Señorita fiscal. Señora magistrada, con esta última prueba documental, el Ministerio ha ofrecido ya la totalidad. Perdón, yo podía declarar algo. No, señora, Porque mi abogado no está al tanto, no. A través de su abogado. Converse Pero con mi su abogado no está al tanto. Hay tantas mentiras acá que hay que desmentirlas y cosas que yo he declarado que no aparecen acá y tengo que expresarme. Imposible así. Más pasa que procesalmente tiene que hacerlo a través de su abogado. Debió, como las veces pasadas, señora acusado, siempre usted pidió o pedía hablar con el abogado antes del inicio de la audiencia y se les permitía que ustedes conversaran, ¿no? El abogado se ha referido que luego en sus alegatos va a decir lo que corresponde a su defensa. Es ahí en ese momento donde puede usted conversar con él y coordinar lo que va a tener que decir en sus alegatos. Pero yo le envío las instrucciones y no me hace caso. Y yo no tengo defensa realmente. Yo tengo que expresarme porque si no, esto no es justicia. Esto es un circo realmente. Si yo declaro... Señor acusado, de nosotros escapa que su abogado no coordine bien con usted. Bueno. Vamos a continuar con el desarrollo del proceso. Ya la fiscalía terminó con la glosa de piezas. Vamos a iniciar con la del señor procurador sin que sean repetitivas. Señor procurador. Sí. Doctora, muchas gracias. La Procuraduría, en esta ocasión ofrece la declaración testimonial del señor Carlos Enrique Santander Cueva, que se encuentra ubicada a hojas 703 a 706 del tomo 2 del expediente judicial principal, doctora. Señorita secretaria. Doctora, un momento para poder ubicarle el tomo, porque el abogado no ha pasado la lista de su... Se les pidió a los abogados, incluyendo al procurador, que faciliten las hojas para que al momento de su lectura estén ya a la mano o estén ya clasificados, ¿ya? Ok, lo voy a... la Procuraduría dejó copia del escrito donde se señalaban las hojas, doctora, sin perjuicio de ello. Son cuatro documentales únicamente. Voy a consignar las hojas de los otros 3 en el chat. Está bien, abogado. La doctora Fernández ha levantado la mano, me parece. Sí, señorita magistrada, disculpe. Bueno, con respecto a su despacho, quisiera pedirle, justamente en horas de la mañana nos constituimos a secretaría a fin de recabar algunas piezas que se tenían que oralizar el día de la fecha y no teníamos los folios exactos y precisos por parte del señor procurador. Bajo ese entender, nosotros no hemos obtenido esas piezas, ¿no? Entonces, yo le solicitaría si sería factible que con antelación, no sé, señor procurador, nos facilite los folios para nosotros poder recabar esas piezas y tomar también la lectura correspondiente. Bueno, esto ya se dio a conocer desde el inicio todos los documentos que iban a ser glosados, las pruebas que se habían admitido. Se tienen que revisar, señorita abogada. Continúe, señor procurador. Se está ubicando la doctora. Sí, no se preocupe, estamos esperando. Pero ubiquen. Declaración indagatoria de Carlos Enrique Santander Cueva de hoja 703. 23 de abril del año 2013. ¿Para qué digo? ¿Desde cuándo labora en la notaría Murguía Caber y cuáles son sus actividades? Dijo, ingresé en el año 1990 hasta diciembre del año 1995 y luego regresé en agosto del 2003 hasta la fecha. Asimismo, del año 1996 al 2003 trabajé en otras notarías, en otras notarías, CLAR y Notaría Medina Raggio.
siempre en todas las notarías, en todas las notarías elaboradas en el departamento legal, calificando contratos y haciendo el seguimiento de los mismos hasta su inscripción. En la práctica también se hace cualquier ayuda respecto a alguna consulta que tenga. El área legal en la notaría Murguía y la jefatura del doctor Víctor Chávez Arroyo y mi persona junto al doctor Pacheco somos los únicos que calificamos los contratos. Para que diga. Señales, si usted conoce a las personas de Eva Fernández, Eliancar, de Luis, Fernando Arbulú, Alba, Gabriela María Angélica León Prado, Farfán de Arbulú y David Abraham Eskenazi Becerra. Precise de ser el caso, desde cuándo y cuál es el vínculo de amistad y o enemistad que León, dijo. A la señora Eva Fernández he conocido su existencia a raíz del problema que dio en los medios de comunicación por la escritura que se dio en la notaría. No la conozco personalmente. En tanto Eliancar de su existencia por los medios, ya que era la esposa del expresidente Alejandro Toledo, incluso desde que ingresé a la política, esto es mucho antes de ser candidato. En cuanto a Luis Fernando Arbulú Alba, sé que es un abogado conocido y no lo conozco personalmente, pero sé que ha intervenido en la compra-venta de la señora Eva Fernández. En cuanto a Gabriela María Angélica Prado León de Farfán de Arbulú, no la conozco. Es a raíz de estos hechos de que ella es esposa del doctor Arbulú. En cuanto a David Abraham Eskenazi Becerra, lo conozco de la notaría Murguía aproximadamente desde hace 6 años, ya que antes de eso lo atendía el doctor Víctor Chávez Arroyo Izquierdo. Debo precisar que desde la fecha que retorné a la notaría Murguía es lo que atiendo, ya que es normal y política de cada notaría que cada cliente tenga libre opción de elaborar con algún abogado de la notaría, ello dependiendo de la atención que uno le ha brindado al cliente. No me une ningún vínculo de amistad o enemistad, que es solo el vínculo de trabajo que existe por medio de la notaría. Para que diga, usted fue el encargado de tramitar del trámite del testimonio de minuta de compra-venta del bien de hipoteca legal y arras de retracción celebrada entre Fernando Arbulú Alba y esposa con Eva Fernández, dijo. La minuta de la referencia, como todas, ingresa por recepción de contratos. Desconozco si el abogado envió por correo electrónico dicha minuta. Ahí se le tiene un número de cargas. A mí se me consigna luego de ingresado y luego yo realizo la calificación. Debo indicar que el señor Eskenazi, que el doctor Eskenazi realizó todos sus contratos con mi persona. La calificación consiste en sus aspectos formales, que no tenga espacio en blanco, que se consigne claramente los otorgantes y en qué calidad interviene, ya sea como compradores o vendedores. Sus generales de ley, según el tipo del contrato, que cumpla con los requisitos formales del mismo. En el caso concreto de la compra-venta, debe señalar del bien materia de venta y su inscripción conforme a su propiedad. Debe contener claramente el acto de venta, el acuerdo de venta, el precio y la forma de pago. Dentro de la forma de pago, si es efectivo, cheque, o si es por transferencia y el plazo. Luego, si la indicación, si el inmueble está grabado o no de acuerdo a la partida, de las condiciones especiales que pactan las partes, y por último, la fecha del contrato que se encuentre suscrito por las partes y se encuentre autorizado por abogado. Adicionalmente, se verifica el cumplimiento de los requisitos legales, como son el pago del impuesto predial de todo el año correspondiente a la fecha de la minuta, el pago del impuesto del cabala y o inafectación de ser el caso, el pago del impuesto de la renta, la acreditación de los medios de pago. En este caso particular, para dar el aviso para que se haga la escritura pública, debe contar con los requisitos formales y legales, siendo en este caso que mi persona dio el visto bueno físico y virtual, del cual cada uno tiene una clave. El visto bueno físico, como aparece en la parte superior izquierda de la minuta de foja 69, en este acto se me puso a la vista, y también se le pone el visto virtual, ya que en el sistema se ubica el número de CARDEX, se marca la opción escriturar, y el sistema pide que coloque mi usuario y mi password, que es secreto. De esa manera que solamente la persona que ha realizado el contrato puede poner el visto y asume la responsabilidad por el contrato. Luego de haber hecho lo antes expuesto, es que se pasa dicho documento a la mecanógrafa Rocío Izaguirre Reyes. Ahí termina mi trabajo cuando pasa la mecanógrafa. Pero si ella tiene dudas, ella me realiza consulta. Y si es observado en registros públicos, también coordina conmigo la subsanación. En el presente caso no recuerdo que la mecanógrafa me haya realizado consulta.
También debo indicar que no recuerdo haber subsanado alguna observación de los registros públicos. Para que diga, después de que la minuta es mecanografiada, ¿cuál es la secuencia que sigue para efectos de la toma de firmas de la señora Eva Fernández y de los veladores? Dijo, la mecanógrafa hace la escritura, ya sea o la chipea o le da forma a la escritura. Y en este caso le añade las constancias y las conclusiones generales, siendo en las conclusiones en donde se insertan las normas según el tipo de contrato. Luego imprime un borrador y ese borrador va al área de confrontación a fin de que no haya errores de papel. Luego recién se imprime la escritura pública previo pago de los derechos notariales. En el presente caso desconozco si la mecanógrafa lo pasó o no al área de confrontación. Además, en este caso yo no he tomado las firmas, ya que en la misma escritura aparecen códigos de la persona que toma las firmas. En este caso, la persona que realizó la toma de firmas fue la señora Isabel Alfaro Torres. Para que diga, estando su respuesta anterior, precisa si la señora Isabel Alfaro Torres tenía a la vista a la señora Eva Fernández y a los vendedores. Y dijo que sí, necesariamente. Para que diga, usted fue el que calificó la minuta y le dio el visto bueno para ser escriturada como es que no se percataron que no se había consignado el medio de pago, así como que el bien no estaba completamente cancelado. Dijo, ya no es mi trabajo, no me compete, ya que es el trabajo de la mecanógrafa quien es la encargada de colocar las constancias, siendo el trabajo de los abogados de las partes contratantes que son los que tienen que leer eso. Para que diga, ¿sabe qué es lo que sucedió para efectos de que no se haya consignado el medio de pago en la escritura pública del bien materia de investigación? Dijo, en mis casi 23 años de trabajo en el medio notarial, es la primera vez que pasa esto. Debe ser que la mecanógrafa trabaja con plantillas y se ha equivocado, se ha distraído y no hizo el cambio de plantilla. También respecto a la cancelación que ya había un saldo. Para que diga, usted también calificó el contrato de venta de bien futuro celebrando entre la empresa Actualizar Perú y la señora Eva Fernández, Correfojas 292, que en este acto se le pone a la vista. Dijo sí. Para que diga, ¿cuál es el trámite que efectuó para la calificación del citado contrato de compra-venta del bien futuro? Dijo, igual que al caso anterior, se verificó los requisitos formales. En este caso, al ser una persona jurídica, se verificó sus poderes. En cuanto a los requisitos legales, por tratarse de una compra-venta de un bien futuro, es decir, que no existe jurídicamente aún, no se requiere autoavalúo ni alcabala. Y por vender una persona jurídica tampoco es necesario la acreditación del pago del impuesto a la renta, pues la empresa lo declara y paga su declaración jurada anual. En el presente caso también se acredita el medio de pago, luego de lo cual dicho contrato pasó a la mecanógrafa, el mismo que fue asignado a la señora Rocío Izaguirre, tal y conforme aparece sus iniciales en el citado documento. Para que diga, ¿qué otros contratos usted ha celebrado en los que ha intervenido la señora Eva Fernández? Dijo, he participado en 6 contratos en los cuales participó la señora Eva Fernández. Entre estos, el poder de la señora Eva Fernández al doctor Eskenazi Cardex número 1011-8696, la compra de las gasolinas Cardex 119691, compra venta con Actualizar Cardex 12022.9, cancelación de las gasolinas Cardex 121220, la terminación anticipada de contrato Cardex 121229 y la escritura de subsanación, que es adicionalmente que hay una ampliación de poder que no lo he visto, que no la he visto mi persona, con Cardex 119843. En este acto, la abogada Miriam Llosa Chuchón no realiza preguntas. En este acto, el abogado Luis Lama Fuccio no realiza preguntas. En este acto, retoma la declaración indagatoria de la señora fiscal provincial formulando las siguientes preguntas. Para que diga, ¿tiene algo más que aclarar, ampliar o modificar a su presente declaración? Dijo, sí. Si bien es cierto, que es un lamentable error el no haber consignado el medio de pago, pero esto no constituye una falta de carácter legal, pues en la ley me impide que se realicen transferencias sin que se acredite un medio de pago. En el presente caso, a efectos de cumplir el notario con su responsabilidad de guiarse a los hechos reales acontecidos, se cumplió con subsanar dicho error y se extendió una escritura pública de subsanación y se dejó constancia de los medios de pago utilizados y presentados en su oportunidad ante la notaría para elevar la escritura. Concluyó ahí la diligencia.
Señor Procurador, sus comentarios. Sí, doctora, muchas gracias. A ver, lo más resaltante sobre esta declaración es la calidad que vincula con el objeto del proceso, ha dicho declarante del efectivo. Para comenzar, vamos a señalar 3 puntos importantes. Siendo abogado, el señor del Departamento Legal de la Notaría Murcia Cabero, quien se encargó de calificar y dar trámite a las minutas, tanto de la compra de la Casa Casuarinas y de la oficina de la Torre Unida. Punto número 2. También se puede resaltar haber dicha persona participó además en el trámite del poder otorgado por la señora Eva Fernández a favor del señor David Esquenaz. Asimismo, por otro lado, se precisa que durante la tramitación de la compra-venta de la Casa de las Casuarinas se incurrió en un error, que es un error leve, consistente en no haberse consignado el medio de pago de dichas compra-ventas, tanto de la Casa de las Casuarinas y de la Torre Unida. También indica que el error fue subsanado mediante escritura pública posteriormente. Eso sería lo más resaltante para la Procuraduría. Muchas gracias. ¿Y la señora fiscal tiene algún comentario al respecto? Sí, comentario, doctor. Respecto a eso. ¿Algún abogado? El doctor Legua. Sí, doctora. La declaración acredita que se trató de una transacción legal conforme a ley y en nada cuestiona la presunción de inocencia de mi patrocinador. Doctor Vidal. Ninguna intervención, doctora. Doctora Fernández. Ninguna observación, señora magistrada. Doctor Espinosa. Con su venia, señorita magistrada, respecto al documento esbozado, no se vincula a mi patrocinado. Y en el efecto que sucedió anteriormente con el señor Abraham Danó, me acaba de llamar y me ha indicado respecto del documento anterior, dejar simplemente constancia. Señor abogado, bueno, se Dígame. está retrotrayendo su participación. Bueno, vamos a Sí, solo puntualmente que no ha existido contratos ficticios y existen los nomine agreement entre el señor Maiman y mi patrocinado. Eso sería todo, señorita magistrada. Bueno, trate de hacer las coordinaciones previas con su patrocinado. El doctor Valverde. Sí, doctora, gracias. La lectura del documento determina efectivamente lo que mi patrocinado ha indicado sobre su participación en la compra-venta de un inmueble de la Casa de Cascajal y también el contrato de las oficinas de la Torre Omega, así como también el problema que hubo en relación a la falta de consignación del medio de pago y que fue subsanado posteriormente. Es decir, toda una participación de mi patrocinada que da cuenta el documento electorado, que efectivamente son hechos que han sido reconocidos y que de alguna manera tienen su respaldo en el caso del contrato del nómina agreement que tenía ella en relación al señor Maipa. Muchas gracias. El doctor ¿tiene algo que comentar? Solamente dejar la constancia que en esta declaración no se hace ninguna atingencia, referencia al señor Toledo, en la medida que al 23 de abril del año 2013 en que ocurre esta declaración, mi patrocinado no tenía la condición de investigado en esta carpeta. Sin embargo, también queremos destacar que en la parte final de este testimonio, quien declara señala que ha participado en 6 Cardex, donde interviene la señora Fernenbock. El otorgamiento de poder, la ampliación del poder, la compra de las propiedades y una terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, pareciera, según se desprende de esta respuesta a la pregunta 10, que todas las actividades notariales se hicieron en esta notaría. Gracias. Señor Procurador, continúe. Sí, doctora.
La siguiente pieza es una copia certificada notarialmente de la carta de fecha 23 de octubre del 2013, suscrita por Milagro López Gamboa, en calidad de directora de Scotia Private Miguel Group y dirigida al señor Abraham Danon, en calidad de presidente de Milan Ecotech Consulting. Las hojas las puse en un chat, doctora, se encuentran a 5.700, 5.701 del tomo 2. En el chat las ha puesto para que tengan presente, señorita secretaria. Está ahí la señorita Ru para que la apoye. Sí, doctora, un momento, por favor, para poder ubicarlo. Ok, gracias, doctora. Hoja 5700. San José, 23 de octubre del 2013. Señor Abraham Danon, presidente Milan Ecotech Consulting, presente. Estimado señor, en relación con su nota fechada 2 de septiembre del 2013, procedemos a responder sus consultas en el mismo orden en que fueron presentadas. 1. Las transferencias enviadas por parte de Confiado S.A. a Milan Ecotech Consulting y Scotiabank de Costa Rica del 2008 en adelante fueron las siguientes. Enero del 2008, 999.876,00. Febrero del 2008, 299.938 dólares. Mayo del 2008, 449.938 dólares. Julio del 2008, 599.938 dólares. Septiembre del 2008, 349.853 dólares. Enero del 2010, 499.915 dólares. Mayo del 2010, 449.955 dólares. Las transferencias realizadas Milan Ecotech Consulting a Ecoteva Consulting Group fueron las siguientes. Certificados de depósito a plazo que se trasladaron de Milan Ecotech a Ecoteva. Número de certificado 11.000.11.4850. El nombre del cliente Milan Ecotech, fecha de traspaso 19 de marzo del 2012, monto 1.042.303,9 dólares. 11.000011.5988, Milan Ecotech, fecha de traspaso 19 de marzo del 2012, $100,000. 11.000010.8794, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $50,000. 11.000011.0558, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $999.876 dólares. 11.000011.0656, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $516.283 dólares. 11.000011.0665, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $36,000 dólares. 11.000011.3136, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $490,000 dólares. 11.000011.3662, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $400.156,26 dólares. 11.000011.4411, Milan Ecotech, 19 de marzo del 2012, $180.452,43 dólares.
11.00.00.1165.89 Milan Ecotec, 19 de marzo del 2012, $879.755. 11.00.00.1177.57 Milan Ecotec, 19 de marzo del 2012, $929.616,36. 11.00.00.12.38.66 Milan Ecotec, 19 de marzo del 2012, $601.968,93. 11.00.00.12.9254 Milan Ecotec, 19 de marzo del 2012, $1.050.000. 11.00.00.12.99.22 Milan Ecotec, 19 de marzo del 2012, $500.000. Certificados de depósito a plazo de Ecoteva que se pagaron con fondos provenientes de la cuenta de Milan Ecotec Consulting. Número de certificado 11.00.00.15.57.96, nombre del cliente Ecoteva, fecha de emisión 19 de diciembre del 2012, monto traspasado $329.000. Saldo de cuenta corriente de Milan Ecotec Consulting, traslado a cuenta corriente de Ecoteva, $45.516,15, el 19 de marzo del 2012. Firma Milagro López Gamboa, directora Scotian Private Client Group. Señor Procurador, comentarios. Sí, doctora, muchas gracias. Con esta carta, Scotia Private Client Group le informa, señora Branda Non, el detalle de fechas y montos de las transferencias enviadas de la empresa Confiado a la empresa Milan Ecotec Consulting S.A. Desde el año 2008. Asimismo, se señala el detalle de fecha y monto de las transferencias realizadas por Milan Ecotec Consulting S.A. a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A. a través de, punto número 1, certificados de depósito a plazo que se trasladaron de Milan Ecotec Consulting S.A. a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A. Además de ello, se indica el saldo de cuenta corriente de la empresa Milan Ecotec Consulting S.A. trasladado a la cuenta corriente de la empresa Ecoteva. Como tercer punto, este medio probatorio permitirá que el órgano jurisdiccional establezca probatoriamente los detalles de fechas y montos de las transferencias que hizo Confiado S.A. a la empresa Milan Ecotec Consulting S.A. y las que hizo esta última a la empresa Ecoteva. Finalmente, coadyuvará a sostener probatoriamente las siguientes conclusiones. La primera de ellas, que parte de la ruta del dinero llegó a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., la cual está vinculada directamente a la procesada Eva Fernando, quien a su vez está vinculada directamente con el investigado Alejandro Toledo Márquez. Punto número 2, acreditará esta parte de la ruta del dinero. Y punto número 3, que jurídicamente estos pagos constituirán actos típicos del delito de lavado de activos y también hechos antijurídicos desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Eso por parte de la Procuraduría, doctora. Muchas gracias. Ok, doctor. Señora fiscal, ¿tiene usted algún comentario? Sí, señora magistrada, solamente señalar que esta documental va en el mismo sentido de las documentales presentadas por el Ministerio Público respecto a las transferencias, así como también con el análisis que se llevó a cabo mediante los informes periciales 11 de 2024 y 21 de 2025, que también han sido ofrecidos como prueba documental y ratificados ante sus hechos, lo cual acredita no solo la ruta del dinero, sino la recepción de todos esos dineros que finalmente llegaron al Perú. Gracias. Doctora Fernández, ¿algún comentario? Señora magistrada, esta prueba no vincula a mi patrocinada. Muchísimas gracias. La doctora Vázquez, ¿algún comentario? Para los alegatos, doctor. Doctor Espinosa. Con su venia, señorita magistrada, básicamente, respecto a mi patrocinado,
se tiene de que ha actuado de acuerdo al nominee agreement indicado por el señor Joseph Maiman. Eso es lo que puedo decir al respecto. Y en cuanto a lo demás, me reservo, señorita magistrada. Bien. Doctor Vidal. Ningún comentario, doctor, en un escenario que no tiene nada que ver patrocinado con ese prueba. Doctor Legua. Doctora, un documento que no tiene ninguna vinculación con mi patrocinado. Doctor Valverde. El documento electorado efectivamente establece la ruta del dinero y en este caso mi patrocinada, la señora Eva Fernández, que está en la presidencia de la empresa Ecoteva, lo hace con receptores, no transfiere nada. Ella llega este dinero, el mismo que está vinculado definitivamente también al contrato de fenómeno agreement que tenía pasada con el señor Mayo. Eso sería todo el comentario y posteriormente haremos ya las discusiones necesarias en relación a su defensa o relacionadas con otros documentos. Muchas gracias. Doctor Su. Sí, de lo que hemos podido oír, señora magistrada, se trata de un documento de fecha 23 de octubre del año 2013, dirigido al señor Danón, donde se le entrega información respecto a los movimientos bancarios de la empresa Milan, de Confiado a Milan, de Milan Ecoteva, ¿no? Las transferencias que se han hecho entre estas empresas. ¿Qué prueba este documento? Prueba que existirían esas transferencias ejecutadas por el banco, porque eso es lo que dice el documento. Pero este documento, firmado por un funcionario del banco, no puede probar que Eva Fernández está vinculada a Alejandro Toledo, porque en el documento no han hablado nada ni de Eva ni de Toledo. Ni tampoco el funcionario del banco dice que Eva está vinculada a Toledo. O sea, esa será la interpretación, pues, para solegato y clausura del procurador. Eva está vinculada a Toledo porque es la mamá de Elian, eso lo sabemos todos, es información pública. Pero no porque el documento que se ha oralizado sirva para identificar la prueba de que Eva está vinculada a Toledo. Eso lo rechazamos, señora magistrada. Solamente prueba que le reportan al señor Abraham Danón, el banco, el 23 de octubre del año 2013, movimientos bancarios. ¿Por qué le informa? Porque tenía algún poder de representación seguramente. Gracias. Muy bien, señor procurador, continúe. Sí, doctora, muchas gracias. A ver, es en la documental que está a fojas 30.244 a 30.246, tomo 61. Referida copia de los formatos de Corporación Interfin, de fecha 26 de diciembre del año 2006. Señora secretaria. Doctora, son las hojas de 30.244 al 30.246. Así es, doctora. Corporación Interfin. Política conozca a su cliente. Apertura de clientes. Agencia Sabana, código de cliente 293605, fecha 7 de febrero del 2007. Persona jurídica, Ecosei Consulting S.A. Bueno, Ecosei Consulting S.A., segunda calles 22 y 24, edificio Tauro, número 2236. Nombre Abraham Danón, número de identificación 1031-3677. Servicios, inversión, bienes raíces, Banco Interfin. Fecha de inicio de actividades de la empresa 28 de noviembre del 2006. Propósito o naturaleza de la cuenta para invertir en bienes raíces. Origen de los fondos de República legal, producto, actividad de inversiones en bienes raíces. Producto fuente universal. Volumen mensual de ingresos, $25,000, volumen mensual de egresos, $23,000.
hay una firma, indica como fecha 5 de febrero del 2007. Afojas 30.245, Banco Interfin, datos de la cuenta, fecha 26 de diciembre del 2006. Nombre de la empresa, Ecostay Consulting S.A. Nombre del representante legal, Abraham Danón. Bueno, después dice servicios asociados a la cuenta, están en letras pequeñas, no se puede visualizar bien. Envío de estado de cuenta a la dirección Segunda Calle 2224, edificio Tauro 2236, consolidado en dólares 25.000 y 23.000 dólares. Propósito o naturaleza de la cuenta para invertir en bienes raíces. Origen de los fondos, inversión legal, producto, actividad, inversión en bienes raíces. De fojas 30.246, autorización de firmas. Nombre del cliente autorizado, Abraham Danón y Danón Chai. Indica firma individual. Bueno, lo demás están en letras pequeñas, doctor. Que es difícil de dar lectura. Señor Procurador. Sí, doctora, no se escuchó muy bien, disculpe por la interferencia. No sé si la doctora habrá leído la tercera visualización del dicho documento en donde se indica autorización de firmantes tanto el señor Danón Abraham y el señor Danón Shai. La señorita secretaria refiere que está muy pequeña la letra, así que es difícil de leerla. A ver, fíjese, doctora, doctora, esa parte. Sí, hay 3 hojas. En la primera la leyó, la segunda hay letras pequeñas que no se pueden leer, la entiendo, pero la que le interesa o nos interesa es la tercera y última donde está totalmente legible. Es la tercera hoja donde dice autorización de firmar. Menciona a las 2 personas que he dicho y están legibles totalmente. Ok. Sí. Bueno, de lo que se puede leer es autorización de firmantes, Danón Abraham como nombre de cliente, identificación 10313677, uso del banco, código de cliente 1009668, nombre del cliente autorizado, Danón Chai, identificación 7963695, uso del banco, código de cliente 130974, indica firma individual, lo demás aparece en letras pequeñas. Y en la parte inferior, bueno, indica como número 130968, Ana Miller. Hay un nombre también que dice Milagro Cubero y unas firmas. ¿Comentario, señor Procurador? Sí, doctora, para la Procuraduría lo más resaltante es, a ver, aparece en la primera hoja el nombre del señor Abraham Danón como representante de la empresa Ecostay Consulting S.A. Y en la última hoja que ha leído la doctora, en la cual se indica autorización de firmantes, nombre del cliente o los clientes autorizados, igualmente aparece el señor Abraham Danón y el señor Shai Danón. Ello se evaluará en su momento, dado que figura como representante el señor Danón, también el señor Shai Danón, ya en la tesis de la parte activa del proceso para poder identificar la respectiva. Gracias, doctora. Señorita fiscal, ¿tiene algún comentario que realizar? Ninguno, señora. Nos adherimos a la prueba en atención a que está vinculada a la imputación con el homicidio. Doctor Espinosa, ¿tiene algo que comentar? Con su venia,
Referente a esa empresa de Costés Consulting, donde aparece el nombre de Abraham Dangón, evidentemente todas estas empresas están relacionadas con un nomine agreement. Respecto de lo demás, me reservo para los alegatos finales, señorita magistrada. Doctora Hernández, ¿algún comentario? Señora magistrada, conforme el contenido oralizado en este documento, dicha prueba no vincula a mi patrocinada. Muchas gracias. Ok. Doctor Vidal. Gracias, doctora. Un documento para ser evaluado tiene que ser evaluado en su integridad. Si se van a leer parte del documento y no se sabe qué dice en el resto del documento, pues ese documento carece de eficacia probatoria porque finalmente no se sabe cuál es el contexto total de ese documento. En ese documento aparece el nombre de patrocinado, pero tampoco aparece su intervención. Hay un nombre que alguien lo puso ahí sin su consentimiento, como ya se mostrará en su oportunidad. Pero fundamentalmente, doctora, un documento incompleto no puede ser tomado como prueba de absolutamente nada, porque no se conoce su contexto total, ni se conoce a partir de ese contexto total cuáles son las implicadas en las personas que aparecen ahí, que además no son las que intervienen en su otorgamiento, porque mi patrocinador no aparece otorgando ese documento. Nada más. Muchas gracias. Son sus comentarios, abogado. Doctor Legua. Un documento que no vincula a mi patrocinado. Gracias. Doctora Vázquez. Doctora Vázquez, hay que llamarla porque ella siempre parece que cuando se le llama no contesta, ¿eh? Hay que llamarle la atención a la doctora Vázquez. Doctor Valverde. El documento no hace ninguna referencia a mi patrocinada. Gracias, doctor. Doctor Sun. Ningún comentario porque se trata de documentos donde no aparece el nombre ni se refiere a mi patrocinado. Ok, doctor Sun. Bien, no falta ningún abogado, ¿no? Señor procurador, continúe. Sí, gracias, doctora. Y la última pieza documental es a Fojas 30.360 del propio tomo 61, doctora. Es la documental copia del documento emitido por el notario público de Costa Rica, Melvin Rudelman Goldstein, de fecha 22 de marzo del 2013, en relación a la persona jurídica EcoState Consulting S.A. Melvin Rudelman Goldstein, notario público con oficina en la ciudad de San José, consecutivo 50-2013. Certifica, con vista del libro de registro de acciones, que al afecto lleva a la sociedad debidamente legalizada por la Dirección General de Tributación Directa, que el capital social de la empresa EcoState Consulting, sociedad anónima con cédula de persona jurídica número 3.101.467.621 en la suma de 1.000 colones, representados por 1.000 acciones comunes y nominativas, de un colón cada una, de las cuales el señor Said Saylan, de único apellido en razón de su nacionalidad israelí, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Herzliya Pituach, 46105 Israel, con pasaporte de su país número 201-54321, es el propietario actual del 100% de las acciones que conforman la totalidad del capital de la social de la empresa EcoState Consulting Sociedad Anónima, de todo lo cual el suscrito notario da fe. Es todo. Expido la presente certificación en lo conducente y que no haya asientos posteriores que modifique, altere, condicione o restrinja ni en virtud de lo aquí certificado, al tenor del artículo 110 del Código Notarial, a solicitud de la empresa en la ciudad de San José del día 22 de marzo del 2013. Agrego y cancelo los términos de ley. Eso es todo, doctora. ¿Comentarios? Sí, doctora, gracias. Lo más resaltante de dicho documental es que el señor Sabi Saylan figura como propietario
total casi con el 100% de las acciones de la empresa Ecostay Consulting, empresa que está vinculada a la ruta de dinero en el presente proceso. Eso sería el completo, doctor. Gracias. Señorita fiscal, ¿algo que agregar? Sin comentarios, doctor. Muy bien. El señor doctor Vidal. A este documento ningún comentario, doctora. Doctor Legua. Ninguna vinculación el documento con mi patrocinador. Doctora Fernández. Ninguna observación. Dicho documento no vincula a mi patrocinada. Gracias, doctora. Doctor Espinosa, ¿algún comentario? Con su venia, señorita magistrada, que el documento no involucra a mi patrocinado. Doctor Valverde. Mi patrocinado. Gracias, doctora. No hay ninguna referencia a mi patrocinado, por tanto, no hay vinculación alguna. Doctor Su. Sí, señora magistrada, gracias. Este documento es importante en la medida en que este documento permite conocer que al 22 de marzo del año 2013, que es la fecha de este documento, ya el señor Savi Sailán había asumido el control, la presidencia y la titularidad del 100% de Ecostay Consulting Sociedad Anónima. Es decir, este documento, luego ya ustedes y nosotros en nuestros alegatos, pues lo vincularemos a la declaración de Savi Sailán en juicio, a la propia versión de Mayman que se ha leído ahora, prueba de que Savi Sailán toma el control de esta empresa, Ecostay Consulting Sociedad Anónima, al 22 de marzo del año 2013. Ese es el dato, la información que nosotros consideramos que es muy relevante para poder ir avanzando en busca de la verdad. Gracias. Bien, señor procurador. No, por parte de la Procuraduría serían todas las... No, ya, sí, es su último documento. Sí, con los abogados, sí. ¿La doctora Vázquez tiene alguna pieza que desee que se lectura, alguna pieza procesal? ¿Doctora Vázquez? No, doctora, ninguna pieza procesal. ¿La doctora Fernández tiene alguna pieza procesal que desee que se dé lectura? Doctora Fernández. Señorita magistrada, disculpe. ¿Me escucha? Disculpe. Señorita magistrada. Sí, de parte de mi patrocinada, señora magistrada, si me permitiría darle respuesta en la siguiente sesión, toda vez de que el proceso es bien ambuloso, las carpetas que nosotros seguimos revisando, le podría solicitar por esta única oportunidad darle respuesta en la siguiente sesión, por favor. Bien. El doctor Espinosa. Con su venia, señorita magistrada, en igual medida, teniendo en cuenta que me han asignado el juzgado de paz letrado, y entonces estoy con cierta carga, solicitaría a vuestro despacho para la próxima semana indicar cuáles son las glosas para oralizar de parte de mi patrocinado Abraham Damón. El doctor Vidal. Ninguna, doctora. Ninguna pieza procesal, ¿no? ¿El doctor Legua tiene alguna pieza procesal que va a desear que se dé lectura? Sí, doctora. Para la próxima fecha, por favor, le doy la respuesta correspondiente, toda vez que ya estamos terminando con las lecturas. El doctor Valverde y el doctor Su, vamos entonces a continuar para que puedan señalar, por favor, se les pide que coordinen con la secretaría para que pueda tener a la mano las piezas que van a dar lectura, si la tuviesen, y poder agilizar este proceso. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar el miércoles. Vamos a continuar el jueves 10. El jueves 10 de abril a las 2:15 de la tarde. Y la siguiente audiencia va a ser el 16 de abril porque el jueves es feriado. El 10 de abril, jueves 10 a las 2:15, con la lectura de la glosa de piezas o la lectura de piezas de los señores
abogados conforme va la doctora Fernández, el doctor Espinosa, y así sucesivamente. Y el día 16 terminamos con los que quedarían pendientes hasta llegar la hora indicada. Vamos a avanzar hasta la hora que siempre nos quedamos 4:15 en la tarde, según el orden, primero la doctora Fernández, luego el doctor Espinosa, de ahí seguiría el doctor Legua, el doctor Valverde y el doctor Su. Bien, entonces, en esas dos fechas, del día 10 y del miércoles 16. Que la subsiguiente sería el 24 de abril a las 12:15 de la tarde. Ya vamos hablando para abril esas fechas. 24 de abril, 12:15. Empezamos entonces 10, apunten bien, 10 de abril a las 12:15 de la tarde. Continuamos el 16, miércoles 16 de abril a las 12:15 de la tarde. De ahí seguimos el 24 de abril a las 12:15 de la tarde y terminamos el día jueves, bueno, jueves en mayo, feriado, 2 feriado. Ya tendríamos que hacerlo, ya vemos si lo hacemos, y ahí nos quedamos para ver si lo hacemos miércoles 30 o ya nos pasamos hasta el primer día útil de mayo, ¿ya? Entonces, pues, el 30 de abril queda todavía, podríamos ponerlo como una fecha tentativa. El 30 de abril. Bien, nos vemos en esas fechas. El próximo día nos vemos. Hasta luego con todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.